Gracias por esta mañana, gracias Señor por este tiempo, gracias por venir y comenzar todo con un nacimiento tan especial. Gracias por este tiempo, te pedimos que bendigas a nuestro hermano Miguel, que lo bendigas en sus palabras, en todo lo que quiere compartirnos y que lo uses, Señor, para llegar a nuestro corazón. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a los que no saludé, algunos ya saludamos, con nuestro hermano nos saludamos en italiano porque bueno, tenemos la dicha de saber hablar en italiano, ¿no? Bueno, tengo algunas cosas acá, lo que por ahí me olvido son los lentes, pero... Y tenemos las 11, sí, 11 menos 5. A mí me preguntaban algunas veces allá cuando iba algún invitado, y Miguel, ¿hasta qué hora tengo? Hasta la hora que vos quieras, pero a las 12 cerramos la puerta. No, yo lo sé más o menos, mis mensajes son de 30, como mucho 35 minutos, los 5 primeros minutos, una introducción, después desarrollo y la conclusión final, ¿no? Y como no podía ser, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos dentro de poco la Navidad, así que vamos a hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero de los símbolos que hay en el pesebre. En una prédica yo les dije, el Antiguo Testamento nos muestra al Señor Jesucristo desde el primer libro de Génesis hasta Malaquías. El Nuevo Testamento nos muestra al Señor Jesucristo desde Mateo hasta Apocalipsis. Eso, si ustedes lo ven y estudian la palabra, se van a dar cuenta. Y hay muchas figuras o símbolos que nos hablan del Señor Jesús. El apóstol Pablo habla de Adán como el primer Cristo, no por sus... está en 1 Corintios 15, si lo quieren estudiar bien al tema, no porque Adán era perfecto como el Señor Jesucristo, sino hace una similitud que como después en un momento no puede faltar la predicación del Evangelio, por un hombre entró el pecado en el mundo, por medio del Señor Jesucristo, hecho hombre, entró la salvación a este mundo. El arca de Noé, figura de nuestro Señor Jesucristo, era un medio de salvación para el diluvio. Si alguien no entraba en el arca, ¿qué pasaba? Se moría ahogado. Y fueron unos cuantos nomás que entraron, que creyeron, que tuvieron fe, esta es mi salvación. Y así podemos seguir. Los profetas hablaban directamente del Señor Jesús. Empezamos a ver más adelante, a Abraham aparece ahí un sacerdote, Melquisedec, figura del Señor Jesucristo, era sacerdote y rey. Y Abraham le da los diezmos a ese rey. Y así podemos hablar toda la mañana de las figuras que aparecen o cómo nos lleva la Biblia a la figura del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ni hablar de lo que serían las profecías, ¿no? Que son bastante claras y exactas. No es que, acá quería decir esto, pero decía esta otra cosa. Y yo me acuerdo que para Navidad del año pasado me tocó también, ¿no? Habíamos hablado de los regalos, ¿se acuerdan de los Reyes Magos que trajeron esos regalos útiles? Regalos que eran realmente, que María, José lo pudieron usar, el Señor Jesús. Y hoy vamos a hablar de los símbolos que había en el pesebre. ¿Se escucha bien o hay que acercarlo más? Ahí. Bien, yo me acuerdo cuando era chico y yo me preocupaba por los regalos, ¿no? Y vieron que para Navidad siempre llueve. Siempre llueve. Una tormenta, estábamos en la casa de mi abuela y era una tormenta, pero torrencial. Y yo preocupado, porque en el norte, ese Papá Noel no era tanto, era más el Niño Dios. Y yo preocupado, ¿cómo iba a llegar el Niño Dios? ¿No? ¿Se puede decir marcas en algunos casos? Sí, ¿no? Marcas de... Y bueno, mi viejo con su proverbial sabiduría me dice, no, dice, el Niño Dios tiene un Ford Falcon, así que no hay problema. Me tranquilizó, pero bueno, ya está, el regalo está asegurado, decía. Y aunque ustedes no crean, bueno, sé, Leandro capaz que sí, los que estábamos en el interior, que era en la provincia de Buenos Aires, otra zona como La Pampa,
son fierreros, ¿no? Tenían mis hijas que tenían sus hinchadas, ¿no? Una era de Ford y la otra de la marca de Chevrolet, o el Chivo, como le decían. Así que, bueno, que ustedes vean así que no tienen ese perfil fierrero, pero sí, tenían sus hinchadas. ¿Vos, Leandro, de qué era? Ah, bien. Bueno, entonces, pero no vamos a hablar de los regalos, sino de los símbolos que estamos viendo. No sé si está la foto ahí, del pesebre. Y hay unos animalitos característicos, ¿no? A mí me gustaba armar el pesebre cuando era chico. Tenía algunos animales ahí. Y hoy nos vamos a centrar en 3 animales característicos. Pero quería, después que pasemos a la lectura, este es a modo de introducción, cuando vemos los evangelios, cada autor va presentando al Señor Jesucristo de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, Mateo lo presenta como el Rey de Reyes. Marcos como el siervo, una persona sufrida, una persona diligente. El siervo tenía que estar ahí. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan como el Verbo, el Hijo de Dios. Son las 4 figuras que cada evangelista va haciendo énfasis cuando habla acerca del Señor Jesús. Y nosotros vemos que solamente aparece el relato del nacimiento del Señor Jesús en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, y en San Lucas. Aquel que hace alusión al Rey de Reyes, al Mesías, ese esperado por todo el pueblo, y Lucas, que nos muestra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Y vamos a empezar leyendo Lucas, capítulo 2. Nada importante, era un señalador nomás, gracias. Y me voy a poner los lentes porque no lo veo. Estoy medio coqueto y no quiero usarlo. Dice así, el domingo pasado, no, el anterior, Pastor Walter habló acerca de los pastores. Bueno, ya resumimos un poco, o sea que no vamos a hablar. Al final vamos a hacer énfasis en los pastores porque había ovejas en el pesebre, entonces no podemos obviarlos. Acompáñenme en Lucas capítulo 2, dice, primer versículo: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo se fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ahí vamos viendo ya algunas cosas. Dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Después viene el relato de los ángeles. Vamos a Mateo. Cuando yo empecé a leer Mateo, el primer capítulo aburrido, empieza con toda la genealogía, pero hay una parte al final del capítulo, del versículo 18, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, y hace alusión de nuevo a esto: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué
uno puede ver el relato, que es frío, pero que nos dice muchas cosas, ¿no? De Nazaret a Belén hay aproximadamente, dice, 112 kilómetros. Pero hay unas cadenas montañosas, o sea, no es lejos, hay menos si uno hace en línea recta. Pero como hay montañas y hay que ir dando un montón de vueltas, se hace largo el camino. En vehículo hoy en día no es tanto el problema, pero imagínense en aquella época hacerlo en burro, estando embarazada, con el peligro de los asaltantes, con el peligro de cuantas cosas, era bastante problemático el viaje. Sin embargo, tenían que ir de Nazaret a Belén porque José era descendiente de David. ¿David quién fue? El rey más famoso, es el San Martín del pueblo de Israel, porque es el que conquistó, el que ganaba todas las guerras, es el rey que lo tienen allá. Y David fue el que hizo resurgir el reino de Israel. Entonces, José era descendiente, o sea que ahí ya hay un linaje real. Y nuestro Señor Jesucristo ahí implícitamente va a Belén porque él también tenía derecho al trono a ser rey. O sea, se entiende por qué José tenía que ir a Belén. Hay otra, podríamos decir, otro simbolismo por qué tenía que ir, que creo que lo explicó el pastor Walter, no recuerdo bien si fue él o otro, que en Belén estaban los corderos casi perfectos, podríamos decir, para el sacrificio. Porque el pueblo de Israel tenía que hacer un sacrificio anual por los pecados, tenían que dar el cordero sin mancha, el cordero perfecto, y en Belén era una característica de que los corderos eran prácticamente perfectos. Los pastores los cuidaban, dice que los envolvían para que no se manchen, para que no se ensucien. Y eso me hace acordar, por ejemplo, uno por ahí cuando llegan los cruceros o todos esos barcos famosos al puerto de Buenos Aires, ¿qué se imaginan? ¿A dónde lo primero que van? Los chefs, no estoy hablando de los pasajeros, los chefs, ¿qué van a hacer? Van a los restaurantes donde se venden las carnes argentinas. O sea, Belén era famoso por sus corderos, así como Argentina es famoso por sus carnes de primerísima calidad. Entonces ellos bajan de ese... Y cuando le hacen los reportes, no, vamos a las parrilladas a comernos un buen asado. O sea que otra característica del cordero perfecto. ¿Y qué pasa acá? Cuando Juan el Bautista, el que era primo del Señor Jesús, cuando él se va acercando, dice algo en Juan 1:29. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acá quiero hacer énfasis un momentito en lo que sería la predicación del Evangelio, porque si uno no entiende esto, todo lo que pueda aprender después, me puedo saber la Biblia de memoria, me puedo aprender los temas más escabrosos que pueda haber en la teología, pero si no sé el principio de que soy un pecador y que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, todo lo demás es vano. Todo lo demás no me sirve. Así de sencillo. Y lamentablemente, cuando uno habla con personas, se da cuenta que no tienen claro este principio básico de que yo soy pecador y que Cristo vino para salvarme. ¿Qué hago yo con ese beneficio? Él, dice Juan, el Cordero que quita el pecado del mundo, haciendo alusión a algo que el pueblo de Israel conocía, porque sabía que tenían que hacer un sacrificio. Ese Cordero, ¿qué hacía? Ese Cordero te limpiaba los pecados por un tiempo, pero después tenía que matar otro cordero y así sucesivamente. Hebreos 9:26 es bien claro acerca del Señor Jesús. Tengo todos los señaladores que se me lo caen. Pero para no perder la concentración, por eso quería abarcar este primer momento, que todos están atentos. Hay algunos que por la gracia de Dios ya han sido limpiados y pueden decir soy hijos de Dios. Pero a lo mejor hay otro que todavía no y que está escuchando en este momento, o a lo mejor lo está viendo por un canal. Y me gustaría ser claro
en este punto. Dice Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, está hablando del Señor Jesús, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Cristo, el Cordero Perfecto, hizo ese sacrificio en la cruz. Derramó su sangre, la sangre que nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Ahora está el beneficio, pero está en que cada uno lo tome. Yo quisiera haber sido, ¿y cuántos de los que somos padres, de los que son abuelos, de los que tienen hermanos, quisieran decir, yo puedo ser salvo por mi hermano o por mi hijo? Pero es una decisión personal, algo que primero tiene que estar en tu mente, entender que sos pecador. Eso es, porque uno dice, no, pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. La Biblia dice que todos somos pecadores. Hay un sentimiento también, acá juegan los sentimientos, tristeza, porque me doy cuenta que sí, que soy un pecador, que le he fallado a Dios, he fallado en muchas cosas, pero también está la voluntad de cada uno de dar ese paso de fe y decir, sí, realmente necesito de Cristo, necesito que esa sangre me limpie de todo pecado. Y después quiere decir que no voy a volver a pecar. Sí, todos los que estamos, o lo que en un momento hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hemos vuelto a pecar, pero ya no es una vida de pecado. Ahora dice que la sangre de Cristo nos limpia de los pecados pasados, presentes y futuros. Así que eso está en algo personal, es una decisión que la tiene que tomar cada uno, y no porque yo venga a la iglesia, no porque yo me sepa la Biblia, no porque yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios cuando creemos, cuando depositamos nuestra fe, cuando le pedimos a Él que entre en nuestros corazones pidiéndole el perdón de nuestros pecados. Si quedó alguna duda, después podemos seguir hablando este tema. Si hay alguien que por primera vez está escuchando esto y le queda, no, pero yo hice esto. La Biblia es bien clarita. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Usted dirá, bueno, pero ¿y aquellas personas que han cometido crímenes? Dios los perdona también. Tienen que cumplir su deuda con la sociedad, en una cárcel, en un instituto penal, donde sea. Esa es la ley humana y bueno, tiene que cumplir ese castigo con la sociedad. Pero Dios tiene el poder para perdonar cualquier pecado y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, como dice, y es una decisión personal. Ahora sí, seguimos adelante y vemos los primeros animalitos. ¿Qué hay en un pesebre? Vemos, no sé si está, bueno, ya lo pasaron, pero habíamos visto un buey, ¿qué más había? Las ovejas, el burro, que era famoso porque era el medio de transporte, ¿no?, de José, de María. Y vamos a ver algunos simbolismos que hay con estos animalitos o animales, porque el buey es bastante... Vamos a empezar con el buey. Está ahí. Yo confío en que aquellas personas que están donde ustedes no las ven, algunos las han visto recién, ellos hacen clic y sale todo, así que ni me molesto en mirar para atrás. Por ahí, por cuando no tenga anotado algún versículo, lo voy a leer de ahí para no equivocarme. El buey era un animal importante en la antigüedad. Era como tener un tractor, como tener una máquina agrícola. Un animal que pesaba entre 800 y 1000 kilos. Entonces lo usaban para arar, una tierra bastante árida como es la de Israel. Ponían el arado y le daban y el buey tira y había piedras, cosas, va sacando para todas partes. Una vez me acuerdo un hecho gracioso que en la rural el desfile de los animales, toda la banda ahí formada, empiezan a tocar y había dos mujeres, no recuerdo si eran de la policía, ¿no?, paradas ahí, parecían unos granaderos, ¿no? Y se armó un lío con uno de estos
bueyes como 1000 kilos. Y si hubieran visto cómo saltaron, vieron las vallas esas de madera que hay, tipo estaban, pegaron un salto y se olvidaron que estaban de un uniforme de guerra, no les interesó. ¿Quién frena un animal de eso, de 1000 kilos? Nada. Después unos vaquianos le acercaron ahí otro animal y es como que se tranquilizó, pero el buey transmite la fuerza. Miren lo que dice Proverbios 14:4. Sin bueyes, el granero está limpio, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Un animal que nos simboliza el trabajo, el alimento, por ahí ya capaz que también servía para alimentarse uno. ¿Y qué dice el Señor Jesús cuando estaba hablando ahí con sus discípulos? Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El buey, un símbolo de trabajo, un animal tranquilo, un animal que hace un trabajo silencioso, como muchos de los que están acá, como estos hermanos que están acá atrás. Uno no los ve, pero sabe que todo sale lindo, sale el sonido, los instrumentos han sido preparados, el sonidista acomodado, pero usted lo ve, no lo ve ninguno. ¿Alguien limpió, alguien acomodó la silla? ¿Usted lo vio? No, usted llegó y ya se sentó y estamos todos cómodos, ¿no? El trabajo del buey silencioso, pero sin prisa y sin pausa, como debería ser entre todos, ¿no? Y el Señor Jesús nos está dando ejemplo, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando nos habla, Proverbios 14:4 dice, sin bueyes el granero está limpio, mas por la fuerza del bien hay abundancia de pan. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Hay muchos yo soy, ¿no? Yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la luz. Y hay otro más que dice, yo soy el pan de vida. Hay una similitud ahí entre el trabajo del buey y el pan que es el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando celebramos siempre la Santa Cena? Que el Señor Jesús dice, cuando hace mención del pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan memoria de mí hasta que yo venga. Y todas las veces que partieran este pan y bebiere la copa, la muerte del Señor están anunciando. Una predicación, creo que del año pasado, de José Luis Cabaz, hablaba cuando Abraham y Dios hacen un pacto. Y Dios sabía que Abraham no lo iba a poder cumplir. La humanidad no iba a poder cumplir. Ahí vemos nosotros las palabras que se cumplen. Ven cómo todo apunta al Señor Jesucristo. Dice, el que no cumplía el pacto, ¿saben lo que pasaba? Su cuerpo debía ser partido. Eso decía la ley. El ser humano nunca iba a poder cumplir ese pacto. Por eso hablamos también una vez acerca de la salvación, que es gratuita. Es gratuita para nosotros, para vos, para aquel que todavía... Porque nunca la íbamos a poder pagar. Pero sí Cristo, nuestro Señor Jesucristo, pagó con su vida, cargando el pecado tuyo, el mío y el de toda la humanidad. Está en vos que te hagas de ese beneficio que Él hizo. Por eso dice el Señor Jesucristo después, como todo lleva todo, ¿no? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, el pan de vida. Vamos con el burrito, el asno. ¿Qué dice? El asno es un medio de transporte que lo usaban mucho en la antigüedad. Ahora aparecen las profecías de Zacarías 9:9 con el Señor Jesús también. Tengo acá señalado, así que dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén? Entra en el caballo blanco de San Martín, así, ¿no? ¿O en qué entra? En un burrito que simboliza la humildad. Pero también ¿saben qué simboliza? Que Él era
rey. ¿Saben por qué? Porque los reyes cuando venían en son de paz, venían en un burro. Y podemos ver muchos versículos que hablan acerca de eso. Cuando iban a la guerra, iban en caballo. El caballo es más veloz, es más fuerte capaz para el envión, pero sí, no es un animal resistente, no es un animal que puede levantar cargas muy pesadas. Y acá nos está hablando de la humildad de la paz y nos habla del Rey de Reyes, porque él entra como un rey a Jerusalén montado en un burrito. Entonces, ahí tenemos el símbolo del trabajo, el símbolo de la fuerza de nuestro Señor, el símbolo en este burrito que nos habla acerca de la humildad, de la paz que él transmitía. Y ahora sí nos vamos a ocupar de quiénes, de las que faltaban ahí, de las ovejas. Capaz que había otros animales, ¿no? Los que conocen Jerusalén, y esto hace un par de domingos hablaba Marcos de el rey David cuando escribe unos salmos, ¿no? ¿Y dónde se escondía el rey David? Estaba por ahí por las inmediaciones, Belén, en cuevas. Y se empezaron a juntar toda una banda, los que debían, toda la gente esa despreciable, se hace líder de todos ellos. Encuentran un líder ahí en David. Y dicen que el pesebre, como nosotros lo conocemos, así como un ranchito con hojas, en realidad eran cuevas donde los pastores llevaban las ovejas, ahí las guardaban, le ponían mantas, etcétera, etcétera. Y tiene un poco más de sentido. Pero nosotros nos imaginemos el pesebre como siempre lo conocemos, ¿no? El ranchito con las hojas, los palos ahí, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Dice acerca de las ovejas. ¿Qué cualidades tiene la oveja? A ver si alguien... ¿Qué son? ¿Un animal fuerte? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Da abrigo. Sí, yo me imagino, María, porque sí, acá estamos en verano, que dicen que no es, habrá puesto algunas ovejitas ahí que le den calor al bebé. A lo mejor estaban acostadas y lo habrá puesto como colchoncito, qué sé yo, se me imagino cosas, ¿no? Pero una característica de la oveja es frágil, dócil, se desorienta fácilmente, hay que cuidarlas, hay que alimentarlas. Yo tenía un hermano que por ahí llegaba en algunas condiciones y mi papá le decía, la oveja no es para el monte. La oveja no es para el monte, le decía, ¿no? Y porque la oveja es un animal bastante, que como leíamos recién, se desorienta, no se sabe alimentar, hay que llevarla donde están los mejores pastos. Y hay, como les nombraba recién, el rey David, una persona ruda, una persona que se fue al desierto, que aprendió a sobrevivir en el desierto, una persona que tenía que lidiar con cierto tipo de gente. Sin embargo, él escribe el Salmo 23 y él se pone como una oveja. ¿Alguien lo sabe de memoria el Salmo 23? ¿Alguien que se pare y lo diga de memoria por micrófono o si no se anima, lo diga ahí? Sin miedo. No lo pongan. Así, sí, si lo leen es fácil. ¿Alguien? No, sin miedo. A ver, acá lo está recitando Joti. Vamos. Se perdieron un premio, ¿eh? Sí. Bueno, o te doy la mitad de las hojas del almanaque y la otra mitad te la doy. Te corto las hojas. Bueno. Lo vamos a leer entonces. Yo lo estuve aprendiendo, no aprendiendo, lo estuve repasando, por si alguno lo decía, para que no me haga trampas, ¿no?
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ustedes se imaginan una persona, como decía, como el rey David, que en ese momento no era rey, pero estaba siendo perseguido, que estaba lidiando con cada malandra ahí. Me imagino las peleas que se habrán armado dentro de esas cuevas. Y manejar 400, dice la Biblia que tenía alrededor de 400 hombres. Esos hombres andaban con mujeres, con niños, o sea que habrán sido aproximadamente 1500 personas. Y cuando empieza a faltar, pero queremos comer, y por ahí a alguno lo habrá tenido que agarrar el cogote o habrá hecho algo. El liderazgo es así. No ser violento, pero sí ser firme. No ser arrogante, pero sí saber lo que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, y él en algún momento de soledad se habrá sentado y se habrá puesto a escribir, como una oración, como un pensamiento, no lo sabemos. Lo que sí él empieza: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué interesante esto, ¿no? Los que somos padres, podríamos decir, somos los pastores de nuestra casa. Y por la familia, bueno, yo por ahí, no sé si está bien que lo diga, pero si alguien quiere hacerle daño a mi familia, yo primero lo inmovilizo con una llave de arte marcial japonés, y después con una llave de lucha grecorromana le voy sacando el aire hasta que le falte un poquito, bueno, ahí lo suelto, ¿no? Eso sería... y el pastor, David, él lo contaba, dice cuando se presenta, cuando él era un muchacho, ¿qué hacía? Dice que él era pastor y aparecía, por ahí vemos un perro y le tenemos miedo, ¿o no? Si es un perro grande, más miedo. Pero David dice que aparecía un oso o aparecía un león. Dice que era característica, o sea, había muchos leones en esa época, se ve que los exterminaron, pero no tenía miedo de pelear por sus ovejas. Por eso digo, por ahí vemos un perro y le tenemos miedo. Imagínense, aparece un oso, un león. Hay animales que cuando uno los ve por imágenes así en la tele o por video, por internet, pero cuando los ve en persona, es como que se lleva una impresión, ¿no? Que dice, pero esto había sido el león, esto había sido este que anda acá en Misiones, el jaguareté, que parece un bicho formidable y grande, musculoso, que no hace un ruido cuando camina. Y sin embargo, dice David, se plantaba y les peleaba. Una persona así, que haya puesto toda su confianza en Dios, que haya puesto toda su seguridad diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Acá nos está hablando de provisión. El Señor nos da delicados pastos, la comida, el alimento, tanto material como el alimento espiritual. Él es el ejemplo a seguir. Y si usted quiere ser como el Señor Jesús o tenerlo de ejemplo, lea los evangelios. Ahí nos dice toda la vida acerca del Señor Jesús, cómo fue, cómo escuchaba a la gente, cómo se compadecía de la gente, cómo ayudaba, etcétera, etcétera. Versículo 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La oveja se desorienta fácilmente. Uno grande por ahí anda en la ciudad y se desorienta. Imagínense en un lugar
donde hay montes, donde hay árboles que parece todo igual. Ustedes saben que cuando están en el monte, yo no me puedo así, bueno, agarro un GPS ahora y le doy derecho. No, porque en algún momento me empiezo a desviar y aparezco en otro lado. Tengo que ir por tramos, y así, cada 100 metros, vuelvo, y así sucesivamente, porque si no, me pierdo. La oveja se pierde en una cancha de 100%. Por eso dice que el Señor nos proporciona la guía. Versículo 4 al final. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Alguna vez alguien estuvo recitando esto? ¿Alguien estuvo porque su vida corría peligro? Pero corría peligro así. Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Allá hay alguien que levanta la mano. Muy bien. ¿Qué? ¿Podemos saber cuál era la situación que estabas pasando? Ah, ah. Bueno, y recitaba ese salmo. Muy bien. A ver, allá el muchacho que nos estaba hablando. ¿Tu nombre? Ciro. Bien, vamos, Ciro. Ah, sí, qué bueno, bueno. Y lo guardé. Y hay perros peligrosos, bastante. Bueno, gracias. Gracias por compartir, tanto a nuestra hermana como a Ciro. Pero el Señor, David se puso en las manos del Señor y decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era para la defensa, ¿no? Con la vara podía pelearle, si uno sabe usarla bien, puede causar mucho daño. Y el cayado es el que tiene ese tipo arco, y la oveja se estaba yendo, venga para acá, vamos para acá. Hoy en día yo he visto los perros pastores, que son, ¿vieron la película del chanchito? Bueno, la película lo muestra, pero uno cuando los ve, los perros te acomodan las ovejas, la que se quiere desviar la agarran del hocico, se la llevan, corren por arriba de las ovejas. Es algo muy interesante de ver cómo el instinto a ellos los lleva. Y ni hablar de los perros, esos gigantes que hay ya en el cercano oriente, que sí, que duermen con las ovejas porque realmente se creen parte del redil, pero aparece un lobo, aparece un oso y salen y pelean hasta, bueno, o muere uno o muere el otro, ¿no? Esta es la protección que nos da el buen pastor. Yo me acuerdo, no me voy a poner a contar ahora cuántas veces, pero aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. Un terremoto que murieron 200.000 personas y se sigue moviendo la tierra y uno no sabe si, ¿cómo? No, está todo bien. Mentira, estaba todo mal. Y cuando uno se puede comunicar después de mucho tiempo, le dice, no, pero sí, está todo bien. No, seguía peor que antes. Así que, pero siempre este salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, y me acordaba del otro, aunque a tu lado caigan 10.000 y a tu lado 20.000, a vos no te va a tocar. Cómo las situaciones adversas nos hacen acordarnos de la palabra de Dios, ¿no? Pero, como decíamos hace un tiempo en una reunión,
Muchas promesas están para los hijos de Dios, para los que hacen su voluntad. Para los que sí dicen realmente, yo soy un hijo de Dios, dice, yo te voy a cuidar, vos vas a estar bajo mi protección. Eso es lo interesante y eso es lo que nos dice el Señor Jesús en su palabra. Y para ir terminando, habíamos hablado de las ovejas, pero no quiero terminar sin mencionar a los pastores. Algo breve, ya para ir. Y quisiera que me acompañen en la lectura de 1 Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 4. No lo puse ya en la filmina porque esto era como finalización. ¿Usted se siente identificado con las ovejas? ¿Se desorienta fácilmente? ¿Es frágil? ¿Hay que alimentarlas? ¿Hay que cuidarlas? Algunos hay como que parece que agarrar la vara y darle en el lomo, ¿no? ¿O no es así, Pastor Walter? No dice nada el pastor, ¿eh? Bueno, pero este último pasaje está dedicado a los pastores. Me voy a poner los lentes, lo sé de memoria, pero no me quiero equivocar porque por ahí uno dice una palabra mal y le cambia el sentido del texto. Dice 1 Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ruego a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué fuerte, ¿no? Y cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Siempre me emociona este texto, este pasaje. Porque las ovejas, hemos visto todas las características, pero también la tarea del pastor. Bastante fuerte, bastante arriesgada, podemos decir. Porque el pastor hace una y todo. Y el pastor tiene que estar velando por todas esas ovejas. Así que, y lo que más me reconforta es ese premio que dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, van a recibir la corona incorruptible de gloria. No está reservada para el evangelista, para el doctor, para el director de alabanza, está reservada solamente para los pastores que hayan cumplido estos requisitos que pone Pedro en este lugar. Que el Señor les bendiga. Complete el mensaje, ¿no? Depender del Señor, cualquier cosa, alguna defensa personal si hace falta. Pero lo más lindo de todo es que el Señor, que es el buen pastor, tiene toda nuestra vida observándola y cuando nos pasan las circunstancias, Él la tiene controlada, está bajo su control. No pasan las situaciones difíciles más allá de lo que Él dice, bueno, hasta acá esto. Es que es exactamente igual a cuando nosotros teníamos nuestros hijitos que estaban empezando a caminar y vieron que, quizás no sé hoy, pero yo cuando era chiquito tenía una obsesión por los enchufes. Yo tenía una obsesión. Mi papá me miraba y me decía, no vayas ahí, ahí no. ¿Qué te dije? No, ahí no.
me soltaba y iba directo. Mi papá no lo podía entender, pero le acabo de decir, y yo iba directo así, al enchufe. Entonces imagínense cuando uno está empezando a ver a su hijo que empieza a aprender a caminar, que da los primeros pasos y que hace como que se va a caer. ¿Vieron cuando los padres hacen? Iba como, ¡ay! No, ay, y el otro está. Y sigue. Y está como con las manos así sin tocarlo, ¿vieron? Cuando el padre está así como con las manos extendidas sin tocarlo. ¿Por qué está con las manos extendidas? Porque si se cae estoy más cerca de agarrarlo. Bueno, muchas veces el Señor está con las manos sin tocarnos, extendidas ahí. Está viendo. Lo que pasa es que el Señor tiene una ventaja muy grande que nosotros como padres no teníamos. Él ya sabe si nos vamos a caer o no. Él ya sabe hasta dónde vamos a llegar o no. Entonces, ¿y vieron cuando un nene se cae y llora y se pone re mal? Mi hijo se caía y hacía... lo veía, estaba re chinchudo por haberse caído. Y yo lo veía, estaba perfecto. Un tropezón. Pero para el niño era una cosa fuerte. Bueno, el Señor hace lo mismo con nosotros. Nosotros estamos viviendo cosas y decimos, no, ¿qué es esto? Y el Señor dice, poquito más, vos podés. Yo lo estoy viendo esto, yo lo estoy controlando. No se me fue de las manos. Yo lo estoy viendo. Él es el buen pastor, el príncipe de los pastores. ¿Están de acuerdo conmigo? Nos despedimos cantando, nos ponemos de pie, músicos. Todo este momento era para que te... Bueno, vamos a cantar la primera canción, El Dios que adoramos, ¿sí? Que derrotó todo, la muerte, el pecado, todo. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente. a los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar. Nombre sobre todo